o que lo informe, así que así todos los compañeros pueden ir siguiendo el cálculo, ¿está bien? Y si quiere poner cómo les calculó, mejor. Bueno, ahí Mariano tiró un resultado de corriente, lo calculó, supongo, que haciendo la división entre 20 megawatts y 22 kilovolts, lo que da aproximadamente 1000, un valor de corriente enorme, ¿no? Comparemos con los 87 amperes que teníamos antes, 89, ni me acuerdo. Bueno, eso, ¿cuánta potencia genera en 2 ohms? Hacen 1000 al cuadrado multiplicado por 2, aproximadamente 2 megawatts, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Bien, ahí Mariano me dio el ok, entonces perfecto. Entonces, si tengo 2 megawatts de potencia disipada en los cables, multiplico por 24, termino teniendo unos 48 megawatt hora. Para pasarlo a la misma unidad de facturación es 48.000 kilowatt hora. Y eso lo multiplico por 10. Entonces me termina quedando, bueno, el redondeo me resultó un valor mayor, pero me termina quedando eh, más de 400.000 pesos por día que se pierde en la transmisión. Ese es el problema justamente que tenemos cuando hacemos cuando transmitimos baja tensión. ¿Mm? ¿Todos pudieron hacer el cálculo? Le doy un minutito más como para que lo hagan, me hagan sus preguntas y si no, seguimos. Bueno, asumo que no hay pregunta y que todos lo entendieron, así que es genial. Y bueno, fíjense nuevamente qué importante es esto de subir la tensión en la transmisión, porque lo que uno hace transmite mucha energía, pero a menor corriente. Entonces disminuye la caída de tensión, las pérdidas en los cables. Después finalmente lo que uno hace, lo que hace la distribución, ¿no? Tiene las líneas de alta tensión, que es lo que ustedes ven en la calle, en las rutas, digamos, que transmiten tal vez entre 200 o 500 kilovolts. Eso viene de las generadoras, llega a las ciudades donde están las subestaciones, ahí se baja, y después se transmite adentro de la ciudad, y nuevamente se vuelve a bajar ya cerca de las casas con el último transformador, que es lo que nosotros solemos ver en las calles. ¿Eh? Bien, y así es como se arma toda la red eléctrica. Bueno, veamos un ejercicio de transformador como para que ustedes tengan un poco más de herramientas
para resolver la guía de ejercicio y los parciales, digamos. En este caso, lo que vamos a hacer es que usted va a tener tiempo para resolverlo y lo que ya está puesto ahí en la diapositiva es la respuesta. Si tiene un transformador que convierte 220 volts a 15 volts y posee 1000 vueltas en el primario. Entonces lo que tienen que hacer es calcular cuántas vueltas tiene el secundario. Ahí ya está la respuesta, como le digo. Pero lo que me encantaría es que cuando lo vayan haciendo, anoten acá en la pizarra cómo fueron calculando cada uno de los puntos. ¿Mm? Entonces, si el secundario consume 1 amper, ¿cuál es la corriente del primario? Es la otra pregunta. Y repetida el punto anterior, consiguiendo una eficiencia del 95%. ¿Qué significa eficiencia? Significa lo que está acá abajo, miren, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más algunas pérdidas. Es decir, que no toda la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Está bien? Sino que hay una parte que se pierde. Ahora vamos a estudiar en qué se pierde. ¿Dónde? Entonces se define la eficiencia como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Se suele expresar en porcentaje, como está acá. Bien, entonces, sabiendo cuál es la potencia de salida, ustedes deberían poder calcular la potencia de entrada. Y a partir de eso calcular la corriente que tiene que estar en el primario. Bueno, entonces, lo que les pido, voy a hacerlo así, en otro colorcito, miren. Acá pongan cómo resuelven el punto 1, acá pongan cómo resuelve el punto 2, y acá pongan cómo resuelven el punto 3. Bien, ¿está claro? Es bastante rápido, ¿está bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Bien, ahí entonces Mariano ya está escribiendo la fórmula para la respuesta número 1. Por favor verifique si le da 68. Y lo que dice es que la tensión del primario dividido la tensión del secundario por la cantidad de vueltas del primario es igual a la cantidad de vueltas del secundario. A mí me parece que eso está bien. ¿Por qué? Porque lo pienso de esta manera. Digo, bueno, eh, la tensión del primario por la cantidad de vueltas del primario. Estoy pensando si está bien, che. No, no está bien eso, che. ¿Está bien eso? ¿Y eso, Mariano, te da lo que 68? You are now unmuted. Hacé la cuenta. Ah, no, pará. No, caballero. Es decir, a ver, es un buen punto, gracias. Si yo te digo que convierte You are now 220 a muted. 15, entonces el primario es 220 volts. Entonces tengo 220 volts y 1000 vueltas en el primario, y en el secundario tengo 15 volts. Entonces numéricamente te daba, pero porque estabas poniendo las cosas al revés. ¿Está bien? You are now Piénselo unmuted. un segundo. ¿Por qué te digo? Porque justamente siempre asumimos que
la entrada está en el primario, entonces tengo 220 en el primario y 1000 vueltas. Entonces, yo lo que lo pienso, si intentamos ir por este lado, por esta ecuación que me planteaste acá abajo, pensá que el flujo magnético debería ser igual en ambos bobinados. Digo debería porque hay pérdidas, ¿no? Entonces, si el flujo es igual, y el flujo por la cantidad de vueltas es igual a la tensión, lo que es igual en los dos bobinados es la tensión dividido la cantidad de vueltas, al revés de lo que vos pusiste. Ahí Juan Franco Soria puso algo que me gusta un poco más. A ver, Héctor, ¿qué pone? Ponelo, Héctor, ponelo, Héctor. Ahí Mariano lo corrigió y eso me gusta más, si estamos todos de acuerdo. Pero si Héctor vos querés, You are now claro. muted. Esto estaría mal, solo para ser claro, voy a hacer algo muy antipático, pero solo para que quede claro, esto está mal. ¿Mm? Bien. Héctor, ¿querés terminar? Está perfecto. Bueno, esta división de acá abajo pasa para arriba, como escribió en el chat Juan Franco Soria. Bien, bien, estamos todos de acuerdo. Si quieren, como regla memotécnica o como regla para recordar, lo que tienen que intentar es que los flujos magnéticos sean los mismos, porque entonces va a estar bien acoplado una inductor, digamos, una bobina con la otra. Bien, segundo punto. Yo tengo un amper en el secundario, entonces, ¿cuánta corriente tengo en el primario? Sí, Héctor, da 68.18, lo redondeamos a 68, pues son cantidad de vueltas, solamente se pueden hacer vueltas fraccionarias, sí, pero típicamente son vueltas enteras. Ese poquito que uno no lo hace, bueno, es un error. En vez de ser 15 volts, serán 14,7. Bueno, entonces, siguiente paso, tenemos que hacer, calcular la corriente del primario. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el principio que tienen que saber siempre de un transformador? Ahí Juan dice, la potencia del secundario es igual a la potencia del primario. Perfecto. Para un transformador ideal, lo que dice es correcto. Y en el punto 2 estamos asumiendo un elemento ideal porque todavía no hemos llegado al punto 3. No dice nada, entonces se asume ideal. Entonces, pero recuerden que es solo para ideales eso. Pero entonces, si es ideal, la potencia son iguales, entonces tienen que despejar. Por favor, pónganme ahí la cuenta que se debería hacer. Vamos a poner acá arriba. Para el punto 2, escriban acá cómo quedaría eh, la ecuación de la corriente primaria. ¿Algún candidato?
Perfecto, Héctor. Hoy tengo el B2 por I2 es la potencia de secundario, dividido B1, me da. Por favor, verifiquen todo si da 68 mili. Y entonces, claramente, como tengo B2 y B1, fíjese que eso se puede reemplazar por la relación de vueltas. ¿Eh? La cantidad de vueltas está también dividido, N2 dividido N1. Entonces, esto que puso acá Juan, Héctor, puede ser dado por N, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, N2 dividido por I, me quedo corto, 2. Fíjese que tengo N2 68 vueltas, N1 1000, me termina quedando los 68 mil que están acá. Son las dos formas de verlo. Pero el principio físico sería el que dijo Juan, que las potencias son iguales. El principio físico en este caso, lo podemos decir, bueno, los flujos magnéticos son iguales, en este caso las potencias son iguales. Y con eso uno calcula rápidamente las cosas, ¿no? Bien, y el tercer punto, que lo vamos a poner acá arriba, ahí mira, cambié el 2 por el 3. Dígame, ¿cómo hago ahora si ya no tengo un transformador ideal, sino que es un transformador el real, donde hay pérdidas dentro del mismo, y tengo una eficiencia del 95%? ¿Cómo modifico esa ecuación para calcular ahora la corriente del secundario? ¿Alguno que me quiera decir cómo hacerlo? Si no, me puede preguntar también. Ahí Juan Franco Soria multiplica I2 por por 95 y divide por 100. Es como que saca el 95% de 100 de I2. Eso, lo que está obtenido Juan ahí, es el 95% de I2. No es la corriente del primario, sigue siendo la corriente del 95% de la corriente del secundario. Si querés explicar tu deducción, pero en sí eso no aplica porque no estás teniendo en consideración la relación del transformador. Necesitamos la corriente del primario. ¿Está bien, Juan? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, por lo menos, siempre sepan que cuando hablamos del 95% es como calculó Juan. Lo que pasa es que no es en la corriente, sino es en la potencia, ¿no? Como está explicado abajo. La potencia de salida es el 95% de la potencia de entrada. Entonces, sabiendo eso, tienen que reescribir esta ecuación considerando esa diferencia. Piénselo un minuto más y si no, yo se lo explico. Miren.
Le voy a dar una pista, porque veo que no nadie escribe nada. Voy a borrar todo porque está feo. ¿Listo? Y ahora voy a poner esto, y pongo acá. Miren. Ahí está. Y yo digo que la potencia n, que es el eta que está acá abajo, la letra eta, ¿no? Hoy no tengo la letra griega, así que la voy a poner como n, es igual a 0.95, que es igual a la potencia salida dividido la potencia de entrada. Es decir que, basado en esto, 0.95 por la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Cómo reescribimos esta ecuación que antes puso Héctor, sabiendo esta nueva información? Con esta nueva información. ¿Se entienden? ¿Esto qué significa? Significa que el generador conectado al primario tiene que poner más potencia en la entrada para tener la misma potencia de la salida que un elemento ideal. Ahí Juan pone algo. Bueno, Juan, ahí Juan lo que dice, bueno, la potencia en el secundario por el 95% dividido de 2, es decir, calcula la potencia de entrada. Vamos bien, Juan, pero hay un problema. Por como vos estás multiplicando el 95, lo multiplicás a la potencia de salida. Significa, en esa ecuación, que el 95% de la potencia de salida es la potencia de entrada. Lo cual es imposible, físicamente, porque la potencia de salida nunca, 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 recuerden, nunca puede ser más grande que la potencia de entrada, porque estaría generando potencia sin un generador. No se genera la energía, ¿me entienden? No, no se genera la energía sin un proceso de conversión. El transformador lo que hace es transforma tensiones o corrientes, pero la potencia la mantiene constantes, entre comillas, más las pérdidas. Es decir, pierde. Entonces, en lugar de multiplicar por el 95%, lo tenés que dividir por el 95%. ¿Cómo está acá? Porque la potencia de entrada, multiplicado por 0,95, es la potencia de salida. Entonces, pasás, voy a poner acá abajo, potencia de entrada es igual a la potencia de salida dividido 0,95. Y esto es igual a I2 por B2 dividido 0,95. Entonces, I1 es igual a I2 por B2 por dividido 0,95 dividido B1. Hagan esa cuenta y les tendría que dar 72 miliamperes. Entonces, fíjense que nuevamente yo tengo que dar más corriente en el primario, más potencia en el primario, para compensar las pérdidas y mantener la misma potencia en el secundario. Exactamente, 95 dividido 100 es 0,95. Bueno, estos son los típicos preguntas que se pueden hacer en un enunciado de transformador. Hay una más que se la voy a dejar a ustedes también. ¿Está bien? Paso, ¿eh? ¿Qué pasa si el secundario se conecta un resistor de 15 ohms? ¿Qué resistor equivalente se puede encontrar en el primario para tener la misma potencia consumida? ¿Bien? Es decir, si yo tengo 15 ohms a 15 volt en el secundario, la corriente eficaz es de 1 ampere. Entonces, ¿qué elemento podría sustituir al transformador y al resistor de 15 ohms y generar la misma potencia consumida en el primario? ¿Me pueden decir ustedes? Eso es la resistencia reflejada en el primario, que es una herramienta que se suele usar mucho también.
¿Alguien quiere ir haciéndolo acá en la pizarra? Ahí habilito la pizarra. Si alguien quiere, lo hacemos juntos. Así necesito un candidato. Hay tres cursores en la pantalla. Un candidato que me diga yo y lo hacemos juntos. Claro, a ver, sí, Juan. Siempre la resistencia debería estar alimentada por el secundario, entonces tiene que estar en paralelo. Lo que pasa es que, a ver, si yo tengo esto, vamos a mostrarlo porque es medio. Ay, Dios, qué difícil que es esto. Ahí vamos. Este es el primario, perdón. Sale así de feo. Y este es el secundario. Ahí salió mucho mejor. Y acá yo pongo el resistor, ¿no? Esto está en serie y está en paralelo, digamos. La verdad que no tiene sentido ponerse a pelear si es secundario, si es serio o paralelo, ¿no? Porque el resistor es alimentado por el secundario. Pero nuevamente, si yo tengo 15 volts, y 15 ohm, ¿cuál es la corriente? Es un ampere, como antes habíamos dado en el ejercicio anterior. ¿No, Leandro? Ahí veo que está tu cursor. Entonces, ¿cuál es la corriente del primario? Ya lo calculamos, porque acá ¿cuánto tengo? Un ampere. Entonces, ¿cuál es la corriente del secundario? Del primario. ¿Cuál es la corriente del primario? Lo calculamos antes, en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Alguien se acuerda? No, 71 mili es con la eficiencia del 95%. Está perfecto, se puede usar cualquiera. O los 68 miliamperes o 71 mili. En este caso es ideal. Usémoslo con 68, así llegamos a una ecuación un poco más general. Entonces, si yo tengo que reemplazar todo este conjunto, ¿no? Por un elemento acá, que tiene la misma corriente para tener la misma potencia, ¿cómo hago para calcular el elemento? Bueno, ahí Leandro me está poniendo una fórmula ya un poco más general. Está bien, vamos a analizarla. ¿Eh? Vamos a analizarla. Fíjese que yo tengo I2 al cuadrado, esto es potencia en el secundario. ¿Bien? Dividido por la corriente. ¿Está bien? Esto lo que hace nuevamente es igualar potencias. Tengo la potencia del secundario, voy a ponerme un color distinto. Esto es potencia en el secundario. Y I1 al cuadrado por R1 es la potencia con lo que yo voy a sustituir todo el conjunto. Entonces es correcto el planteo. Esto le debería dar más o menos 3200 ohm, aproximadamente. Bien. La otra forma, que es equivalente, es decir, 220 volts,
porque ya tienen calculado la corriente primaria, dividido 68 miliamperes. ¿Bien? Ahora, la forma más general, a partir de la cantidad de vueltas, porque nosotros sabemos que se relaciona con cantidad de vueltas esta relación, en el I2 dividido I1, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es que esto es R2 multiplicado, déjenmelo meditar, I2 por N1 dividido N2, todo al cuadrado. Sale justamente lo que escribió Leandro. Reemplazo I2, la relación I2, I1. A ver, voy a hacer la cuenta como para quedarme tranquilo que esto está bien. Si yo tengo 15 ohm y multiplico por 1000 al cuadrado, y divido por 68 al cuadrado, obtengo 3243 aproximadamente. Acá hay un error de numérico, pero es por cómo redondeé cuando hice esa cuenta. ¿Bien? Listo. Estas son las 4 preguntas típicas de transformadores que ustedes pueden encontrar, por lo menos en esta materia. La realidad es que transformadores es un mundo, es enorme, todo lo que uno puede estudiar al respecto, pero no es propio de los electrónicos, sino más para los eléctricos. Y bueno, ¿cuál es la dificultad? Es justamente las pérdidas, porque como esto se usa para transmitir energía y todo, y plata de por medio, siempre lo que se busca es diseñar los transformadores para disminuir las pérdidas. Y las pérdidas se clasifican de tres maneras: las pérdidas en el núcleo, en los cables y el flujo disperso. Vamos a estudiarlas ahora. Las pérdidas en el núcleo son las pérdidas que se originan dentro del núcleo ferromagnético y se modelan como un resistor y un inductor en paralelo al primario. Por lo tanto, no dependen de la carga, de la corriente, dependen de la tensión en el primario. Eso es importante. Es decir, si ustedes conectan un transformador a la línea de alimentación, va a estar consumiendo potencia aún cuando no tiene nada conectado en su secundaria. No se lo olviden, por eso hay que desenchufar los transformadores. Fíjense que estamos acá, vamos a obtener un modelo del transformador, y la idea de obtener un modelo es representar un comportamiento que es un poco complejo, con las herramientas que nosotros ya tenemos incorporadas. Es decir, vamos a representar la histéresis o las pérdidas debido a la histéresis, por ejemplo, en el núcleo, con un resistor y un inductor. Es decir, con elementos que ya conocemos y ya tenemos bien prácticos, bien practicados, mejor dicho. Entonces, las pérdidas en el núcleo se componen a su vez de dos pérdidas, la por histéresis y las corrientes de Eddy. Las pérdidas por histéresis se originan en los materiales ferromagnéticos porque se tiene que gastar energía para organizar los dominios magnéticos cuando se aplica un campo magnético. Esto lo explicó Diego la clase pasada, que uno alinea los dominios en el sentido del campo magnético y después lo vuelve a alinear en otro sentido, y entonces se genera una curva por la misma resistencia en materia para alinear esos dominios. Justamente se pierde energía al hacer esto. Esa energía es la pérdida por histéresis. Y se solucionan con materiales con curva de histéresis angostas. Cuanto más angosta la curva de histéresis, menor serían las pérdidas. Por eso el área encerrada es proporcional a las pérdidas, se dice. Es al contrario de lo que uno quisiera para un disco rígido, donde lo que quiere es guardar un dato y que no se vaya. Es decir, vamos a querer materiales duros, que sea difícil, o hay que poner energía para cambiar su estado. En este caso yo no quiero perder energía, entonces lo hago bien angosto. En transformadores de frecuencia de línea se usan, yo lo conozco como hierro dulce, pero también se lo suele conocer como hierro con silicio. Es un material que ya se usa mucho en la industria por economía y por una curva de histéresis aceptable. La otra pérdida que tenemos en los núcleos son las corrientes de Eddy, que son corrientes parásitas que se generan dentro del núcleo
debido al campo magnético y generan una disipación de energía por la propia resistividad del material. Se reducen usando un núcleo que se oponga al paso de corriente. Por ejemplo, para la frecuencia de línea se usan núcleos laminados. Esta pérdida es proporcional al cuadrado de la tensión aplicada en el primario. Bien, acá tengo una foto para ver las corrientes de Eddy. Fíjense, si tenemos un núcleo que es sólido, como el que está acá, las corrientes de Eddy que se generan, son las rojas, van a circular con libertad y pueden llegar a tener una intensidad importante y a su vez generar mucha disipación de energía. Entonces, lo que conviene es laminar el núcleo. Laminar significa construir este mismo núcleo pero con chapas. ¿Ven? Como están acá. Estas chapas están aisladas una de otra, entonces se limita el paso de la corriente y se hace que se cierre sobre sí misma de manera más rápida y a su vez tenga menor intensidad y menor disipación de energía. Estas chapas que tenemos acá son típicas para los transformadores que tenemos en nuestras casas, son una chapa E y una chapa I, que el bobinado sería acá en el medio, y nuevamente, repito, estas están aisladas por pintura o por un óxido propiamente entre una y otra chapa. Cuando nosotros ponemos un transformador y escuchamos que vibra, lo que vibra justamente son estas chapas. Por el campo magnético se puede mover un poco, en 50 Hz, porque es la frecuencia con la que trabaja, y vibran porque también no están del todo bien sujetas. Y como dice Juan, que es una pregunta, pero más que es una afirmación, esta lámina es para reducir las pérdidas debido a las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas es todo un tema en sí mismo, en algunos casos se utiliza a propósito, por ejemplo, para hacer frenos, el viejo medidor de luz que tenía un disco que giraba, bueno, en ese disco se generaban corrientes parásitas para frenar y darle inercia a la medición. En este caso, no quiero que se generen las corrientes de Eddy, las corrientes parásitas, entonces lo lamino el núcleo, dificulto el paso de la corriente y con eso reduzco las pérdidas. ¿Bien? Esto es para frecuencia de línea. Si uno trabaja a una frecuencia más alta, este tipo de núcleo no sirve y se usan los ferrites. Ya de por sí tiene una resistividad alta, entonces se oponen al paso de corriente. ¿Por qué tengo que disminuir la corriente? Porque las pérdidas finalmente van a ser el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistividad. Si yo hago que la corriente sea más chica en su magnitud, estoy disminuyendo mucho al cuadrado la potencia. ¿Bien? Entonces, nuevamente repito, en el núcleo tenemos dos tipos de pérdidas, por histéresis y por las corrientes de pérdida. Y se modelan como un resistor y un inductor en paralelo al bobinado primario. También tengo las pérdidas en los cables. Los bobinados, tanto el primario como el secundario, están compuestos por cable de cobre. El cable de cobre ya de por sí tiene una resistividad. Entonces, si yo hago circular mucha corriente por ese cable, voy a tener potencia disipada en el cable, debido, por ejemplo, a su resistencia. Esas son las pérdidas en los cables y se deben a la potencia disipada en la resistencia del cable y se modela como un resistor concentrado ubicado en el primario y en el secundario. Estas pérdidas dependen de la corriente y por lo tanto de la carga. A ver, ¿qué significa un elemento concentrado? Nuevamente, yo tal vez tengo 1000 vueltas de cobre para armar el primario. Para esas 1000 vueltas tienen resistencia y está toda distribuida a través del cable. Pero nosotros todavía no podemos trabajar con ese modelo, con un modelo distribuido, de elementos distribuidos, sino que lo que hacemos es concentrar la misma resistencia en un valor y lo imaginamos en la entrada del bobinado primario. Con eso trabajamos con un elemento concentrado y con la teoría que hoy conocemos hasta el momento. Bien, y eso va a generar una potencia disipada, nuevamente, va a ser tanto en el primario como en el secundario. Obviamente que esa potencia va a depender de la corriente que estoy consumiendo del transformador. Y después tengo las pérdidas por flujo disperso. ¿Qué sucede? Como está en el gráfico aquí abajo, no todo el flujo que genera el primario
va a pasar por el secundario, sino que hay un poquito de flujo, que es el que está acá, que va a perderse. Esta pérdida, es decir, se pierde porque no pasa por el secundario. Y lo mismo pasa con el secundario. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el núcleo tiene una permeabilidad finita y por lo tanto algunas líneas de flujo magnético se cierran por el aire. Entonces, la energía que yo pongo para generar esa línea de flujo, no todas se convierten directamente en tensión en el secundario. Y como no sucede eso, es una pérdida. Se representa con un inductor en serie al primario y al secundario. El modelo resultante, teniendo en cuenta las pérdidas, es el que se muestra en esta figura. Fíjense que en este caso, el elemento inductivo y el resistivo del secundario se reflejan en el primario. Esto se pasa acá. Por eso está multiplicado por A al cuadrado, que es la relación de las espiras. NP dividido en S. Bien. Esto modela el comportamiento, las pérdidas en el núcleo. Este es el transformador ideal. Acá no hay pérdidas, no hay la eficiencia es 100%. Y esto es las pérdidas en el núcleo, en el bobinado, perdón, del primario, es decir, del cobre y del flujo magnético disperso en el primario. Esto es en el secundario y las pérdidas en el núcleo. Entonces, la eficiencia ahora se tiene que evaluar desde aquí hasta aquí. Bien. Bueno, este es un tema muy amplio, esto es una introducción como para que lo vean y que sepan que existen, con que sepan y más o menos sepan qué corresponde cada una, que con Diego ya estamos más que contentos, me parece. Díganme ustedes si entendieron todo, y si no, les muestro y si es así, les muestro unas simulaciones. Juan dice, XS y RS son las pérdidas en la bobina secundaria. RS es la resistencia del secundario, que se refleja en el primario multiplicado por la relación de las bobinas al cuadrado. XS es la reactancia del secundario, que también se refleja al primario. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces tenemos, repito, ahora el transformador real se compone de un transformador ideal, de las pérdidas en el núcleo, de las pérdidas en el cobre en la bobina primaria y las pérdidas y cobre bobina secundaria. Y entonces todo este circuito, que ya no es un transformador tan lindo como lo explicó Diego, representan de una manera un poco más cercana a la realidad un transformador real, como el que ustedes tienen en sus casos. ¿Bien? Bueno, hay algunas simulaciones, pero me propuso Diego y creo que estoy de acuerdo de hacer un pequeño break para que ustedes se relajen y si quieren procesen todo lo que vimos hasta el momento y después del break me preguntan, yo les muestro una o dos simulaciones y lo dejo a Diego con la teórica. ¿Estamos todos de acuerdo? Es un día fresco, mañana difícil, se preparan unos mates, un té, un mate cocido, van a darle un saludo a con quien conviven, o al perro o al gato, como ustedes quieran. Se preparan un café, otra opción, y volvemos, si quieren, son las 10:30, volvemos 10:40. ¿Estamos todos de acuerdo, Dieguito? Perdón, señor profesor Diego Luna.
Dale, dale.